Y bueno, por eso tenemos hoy una vez más a Enrique Legorreta. Usted ve y escucha a Enrique Legorreta todos los martes aquí en Sin Censura. Pero bueno, hoy queremos platicar precisamente de este informe que da el presidente López Obrador y de las controversias que se suscitan con su esposa, con la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, tras un tuit por ahí. Pero primero vamos con esta parte. Te saludo con muchísimo gusto, Enrique Legorreta, periodista independiente del medio Quinto Poder. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo te va? ¿Qué onda, Toñito? Amigos de Sin Censura, Ceci, a don David, allá Rafita, Zenén, en Oaxaca. Les mando un fuerte abrazo. Pues sí, otra participación más. Me parece importante hablar del tema de lo que ocurrió ayer, un informe bastante concreto y yo creo que directo a la sociedad mexicana respecto a las acciones que está llevando a cabo el gobierno del presidente López Obrador. Fueron 45 o 50 minutos de hablar respecto a las acciones centradas principalmente por la pandemia y la crisis económica que estamos atravesando en todo el mundo. Y yo creo que lo bien lo dice el presidente López Obrador. El presidente López Obrador deja en claro que lo que hemos venido hablando durante mucho tiempo, durante varios meses, y sobre todo en esta pandemia, que lo principal es apoyar a las personas que están con problemas de recursos económicos, los más pobres de este país, que desafortunadamente son muchos, son millones los que están así en este México gobernado por el presidente López Obrador. Yo me quedo con lo que decía eh, ayer el mandatario y que bien señala aquí. Hay que empezar primero con la pirámide invertida, como bien lo dicen en el periodismo, también usan ese término. Y la pirámide invertida es buscar la igualdad de toda la sociedad en este país, buscar que los pobres dejen de ser pobres, los pobres en extrema pobreza dejen de estar en esa situación que llevamos más de 30 años en esa misma circunstancia, en ese mismo problema que no se ha podido atender de facto. Y hoy, un 2 de julio, que se cumplen 20 años de que Vicente Fox llegara a la presidencia de la República el pasado 2 de julio del año 2000, viene a mi mente ese momento en el que se creía que iba a haber un cambio y se creía que ese cambio y sacar el PRI fuera de los pinos y llegando el PAN en el 2000 con Vicente Fox, pues iban a ser nuevos tiempos en nuestro país. Desafortunadamente son 20 años ya los que han pasado y ese cambio nunca llegó. Ese cambio como tal se registró hace 2 años, en 2018, con la llegada de Morena, la llegada de López Obrador al gobierno, porque realmente sí es un cambio de estructura en cuanto a las formas políticas de gobernar, es un cambio en el que se busca que estos grupos vulnerables sean tomados en cuenta desde la pobreza, como les decía, la pobreza, la extrema pobreza, los pueblos indígenas que mucho tiempo fueron abandonados por los gobiernos anteriores y que Fox fue de ejemplo claro, ¿no? Fox fue de ejemplo claro de que se olvidaron apoyar estos grupos, inclusive se hacían como los que no existían, se hacía como las personas que eran pues unos más aquí en este país, que desafortunadamente desde hace 20 años solo pocos han sido los beneficiados de las prácticas y políticas desde que inició este siglo XXI, con estos nuevos gobiernos. Sí, porque si yo te soy muy honesto, mi querido Enrique Legorreta, y le soy muy honesto al público consentidor, miren, hay que serle justos a la historia. Yo vi un solo cambio en el gobierno de Vicente Fox. De un momento a otro sí se pudo hablar más en los medios de comunicación en cuanto a crítica al gobierno, no tanto, pero sí, porque nadie lo respetaba, pues, ¿quién respetaba a Fox, a Vicente Fox, ¿no? Y desde que salió ahí con Adal Ramones hablando de las tepocatas y su chingada madre, pues de ahí en adelante ya la gente dijo, ay, pues es momento de hablar con pura tontería como habla pura tontería de Vicente Fox, pero de ahí en fuera no fue un cambio integral, real, ese que nos vendieron en el año 2000 con Vicente Fox, sino todo lo contrario, pues era un priista al que uno podía ofender y ya. Eso fue todo, ¿no? O sea, no hubo un cambio verdaderamente integral. Creo que hay cambios definitivamente muy, muy marcados en estos 2 años desde el triunfo del presidente López Obrador, que no suene a papacho, pero los cambios están ahí. Una conferencia de prensa mañanera en la que no es el aleccionamiento como lo critican sus adversarios,
sino un diálogo en el que cualquier periodista puede hacerle la pregunta que quiera, por muy crítico y de derecha que sea el periodista, puede entrar a la conferencia mañanera y puede hacerle la pregunta que quiera. Hay una evidente diferencia en la forma de enfrentarse a la economía. Se busca una economía más tirada al bienestar y al desarrollo que al crecimiento. Se habla, por supuesto, de programas sociales. En este gobierno, en efecto, ha habido una evidente lucha, mi querido Enrique, querido público consentidor, para que paguen sus impuestos los más ricos y poderosos, y por supuesto para que regrese a ser un delito grave la corrupción y el fraude electoral. No sé qué opinas tú, mi querido Enrique. Así es, y ese momento histórico en nuestro país en el que se hablaba de esta libertad de expresión, creo, coincido totalmente contigo, con el gobierno de Vicente Fox se dio paso a esta situación y hoy tenemos la oportunidad, muchos medios, no solo los tradicionales, sino los independientes y los que son digitales, nativos digitales, como los portales, y los que son digitales, redes sociales, como son los compañeros que tienen su canal de YouTube y los que tienen diferentes plataformas de comunicación que quieren ser partícipes de esta nueva apertura. Pues sí, sí se ha dado un cambio y se ha dado esta facilidad de la palabra. Ya de ahí en fuera que ya tengamos otra discusión en qué tan preparados deben de estar todos estos para ser parte de esta comunicación abierta, pues es otro tema. Pero en general es una apertura a los medios de comunicación, es una apertura a la palabra que cualquiera puede tener acceso, lo que se vivió en el 2000 y lo que hoy estamos viviendo con el gobierno de López Obrador. Yo creo que a 20 años, me parece que la canción de Frijolero de Molotov es el himno por excelencia de ese gobierno. Molotov, hay que recordarlo, en los 90 fue un parteaguas en cuanto a la crítica social hacia los gobiernos priistas sobre todo, y que en el 2000 refrendó ese tipo de apertura de comunicación, esa apertura a la libertad de expresión con sus canciones, y que Frijolero hablaba muy bien de lo que podríamos hablar en cuanto a los temas de relaciones exteriores que tenía México en ese momento, y que viene a mi mente ese momento en el que pues George Bush parecía más una amistad con la que se tenía que quedar bien y no una vecindad sana como la que se quiere vivir ahora con el gobierno de López Obrador y Donald Trump, que aunque no nos guste Donald Trump, que yo soy un crítico a su gobierno, soy un crítico a las dinámicas y prácticas que está llevando a cabo, me parece que las relaciones diplomáticas, las relaciones exteriores que está llevando el gobierno de México con los diferentes países en el mundo, porque no nada más es Estados Unidos, sino con China, están siendo de primer nivel, y ahora que se lleva a cabo esta reunión la próxima semana en Washington, ya veremos qué es lo que dejan estas pláticas de las relaciones exteriores a cargo del gobierno de López Obrador. Y bueno, ¿qué te parece, mi querido David? Grábenos, por favor, porque ahora sí se va a poner chimenguenchón y se va a poner muy caliente este espacio. Es un tema escabroso que si pudiera poner yo la tocata y fuga de Bach, la pondría, pero no tengo la posibilidad de hacerlo en estos momentos. Fíjese que ha surgido una controversia en la que quieren comparar a la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, la quieren comparar con Chumel Torres. ¿Por qué? Bueno, resulta que uno de sus constantes críticos le responde a este mensaje. La doctora, ahí lo está poniendo don David en pantalla, escribe ayer: hace 2 años los ciudadanos que somos los verdaderos guardianes de la democracia logramos lo impensable, elecciones realmente democráticas, 1 de julio. Y un usuario que se identifica como José David Guerra Muñoz le pregunta: ¿cuándo atenderá personalmente a los padres de niños con cáncer? Gracias por su amable respuesta. La doctora Beatriz Gutiérrez Müller le responde: no soy médico, a lo mejor usted sí. Ande, ayúdelos. Y esto ocasionó que pues la gente, los opositores al presidente López Obrador, los opositores a la misma Beatriz Gutiérrez Müller la acusaran de discriminadora, de falta de tacto con las familias cuyos hijos tienen cáncer, debido a estas acusaciones constantes de que supuestamente han habido
unas fallas en el reparto de los medicamentos, situaciones que hemos documentado aquí en Sin Censura. Y bueno, hablemos de esto, mi querido Enrique Legorreta. Te escucho con mucho gusto. Desafortunadas palabras, lo que pasaba ayer en redes sociales. Mira, vamos a jugar. Es que a veces me da tanta cosa que querer jugar al abogado del diablo, pero es que hay veces en el que sí amerita ponerse en esos papeles. Mira, hay que dejar algo en claro. Sí, es verdad, tenemos un problema con los temas con el tema de medicinas contra el cáncer. Es algo que el mismo presidente ha aceptado, que por corrupción de las farmacéuticas y por quererse ver listillos para cobrar y tener dinero del erario, que otro tema que después podemos hablar, que es el cierre de las llaves a diferentes sectores económicos del país, como son los medios de comunicación. Las farmacéuticas son uno de esos sectores que fueron cerradas las llaves para el gobierno en este momento. Sí hay un problema con el tema de las medicinas de cáncer, sí, se ha aceptado, se ha dicho por qué está la situación, pero no se ha dejado de atender y las solicitudes ahí están. Hay que recordar que antes de la pandemia, ¿cuál era el tema principal en los principales noticiarios, principalmente con Ciro? El tema de las medicinas de los niños con cáncer y todos los problemas que llevaban en los hospitales para atender a estos pequeños. El tweet como tal es una muestra clara de que pensamos y actuamos sin pensarlo 10 veces o para momentáneamente sentarnos a pensar qué es lo que vamos a escribir. Yo creo que la respuesta de Beatriz a ese comentario es cierta, pero los modos no fueron los necesariamente correctos para escribirlo. De ahí entramos al tema, ahora sí, lo que no estoy de acuerdo es la forma en que la gente se ha expresado de la esposa del presidente y de la forma en que han explotado las redes sociales para llevar trending topics y llevar toda esta maquinaria digital para atacar a la señora y para atacar y hacer la comparación, porque ya es una constante. Si hace algo Beatriz Gutiérrez, en automático hacen una comparación con Angélica Rivera, y al quererla comparar caen esos personajes que tanto la critican en un tema de clasismo, porque las críticas infundadas hacia esa comparación recaen en que esta mujer era más elegante, esta mujer sabía cómo vestir, esta mujer sabía cómo portar el papel de primera dama. Esos tipos de comentarios clasistas que a mi parecer van más allá de una crítica real a la situación o al mensaje que quiere dar Beatriz. Ya después la propia Beatriz habla y explica que pues desafortunadamente son los personajes que están en contra de actuar del gobierno, los que están están haciendo este tipo de conversaciones, e inclusive hoy en los medios tradicionales se habló de eso, se habló de ello, y una persona que me parece de lo más comentarios clasistas de la vieja escuela, por no llamarlo de cierta forma, como es Guadalupe Loaesa, que titula en su columna de Reforma Betty la Fea, que al leerla me queda claro que son señoras que están fuera del contexto de lo que ocurre fuera de Polanco y fuera de lo que está sucediendo en otras partes de la República. También recae en ese grupo, como dijera el presidente López Obrador, del clasismo que se vive en los medios, porque hay que recordar que también hay personajes de los medios de comunicación que se han expresado de una manera clasista, de señalar un pueblo feo o que solo tiene visión de Macpan, y ese tipo de comentarios, mensajes, recaen en la misma discusión que en lo que ocurrió ayer con Beatriz Gutiérrez Müller. No estoy diciendo que lo que dijera la primera dama estaba bien, no, la primera dama no, la esposa del presidente estuviera bien, sino que no fueron las formas de decirlo, y me parece que ella tiene razón en ese punto. Ella no es una persona que trabaja en el sector público, no es una persona que está encargada de algo, porque ella dejó de estar, ella puso desde un principio que no quería estar en ningún cargo público, no quería estar en ninguna formar parte de alguna institución del gobierno como lo hacían las primeras damas anteriores,
que se hacían como parte, miembros del patronato del DIF, ¿no? Entonces, Beatriz Gutiérrez Müller tiene razón en su comentario, la forma no fue, me parece, la correcta. Sin embargo, los ataques que siguieron después de esos mensajes son los que sí realmente debemos de analizar y poner en la mesa de esta lucha de clases, porque realmente es eso, ni siquiera son de ideologías. Los privilegios se están perdiendo y eso les molesta a muchas personas y el clasismo es el ejemplo claro en los mensajes que se publicaron ayer y durante todavía la mañana de lo que está pasando en este país. Y mira, yo no quiero sonar como un ingenuo, porque no lo soy, honestamente, ni quiero tampoco hacerme el ingenuo, ni navegar con bandera de pendejo, esa es la palabra. Pero a ver, yo en este caso me puse a pensar en lo que, en un incidente que me ocurre a mí muy parecido. Cuando nace mi hijita, hace 3 meses, qué felicidad me da esto, también nació la hija de mi primo. Pero esta niña nace 2 semanas después de mi hijita y todos muy felices en la familia, Badabin Badabao, ¿no? Pero en estos momentos hay una serie de controversias debido a las vacunas. Yo creo que son controversias infundadas. Y yo creo que todos los niños deben ser vacunados y a la gente que se le ocurre eso de que no hay que vacunar a los niños están Gracias. muy mal, verdaderamente. Tenemos que vacunar a nuestros hijos siempre. Y desafortunadamente mi tía me preguntó, oye, Toñito, tú vacunaste a tu hijita, permitiste que le pusieran las vacunas a tu hijita, ¿es seguro que le pongan las vacunas? Y dije, ay, pues sí, obviamente que es seguro, tía, pero la mamá de la que es ahora abuela, la mamá de mi primo, ¿no? Me preguntaba y dije, pues claro que permití que se las pusieran, como, ¿por qué no? Es que dicen esto, ¿tú qué me recomiendas? ¿Que le pongan la vacuna o no? Yo le dije, tía, con todo respeto, yo no soy médico, mejor pregúntaselo a un médico, pero honestamente, pues la verdad es que es necesario que los niños tengan sus vacunas. Yo a mi hija sí le puse las vacunas, así de sencillo, ¿no? Creo que por ahí va, en mi opinión. Creo que el comentario de la doctora Beatriz Gutiérrez Müller ya se disculpó. Ahí donde David le está poniendo en pantalla la disculpa de la esposa del presidente. Dice, están muy inquisidores los adversarios de mi esposo, por algo será. Si mi expresión no soy médico ofendió a alguien, ofrezco disculpas. En cuanto a mí, suelo expresarles que soy profundamente humana y deseo el bien a todos, ahora y siempre. A lo mejor sí, en efecto, tuvo mucha falta de sensibilidad, pero yo no lo veo como algo, ni lo más tonto que haya dicho Chumel Torres tiene comparativo esto, mi querido Enrique Legorreta. Y se nos está acabando el tiempo, desafortunadamente, pero ¿qué te parece que antes de que nos vayamos a la pausa comercial, nos cuentas tus redes sociales, dónde te pueden ver, dónde te pueden escuchar, querido amigo periodista, colega, corresponsal, Enrique Legorreta? Muchas gracias, Toñito. Y antes de que nos vayamos, sigan nuestras redes sociales de Quinto Poder MX, Facebook, Twitter, Quinto Poder guión bajo MX en Instagram, nuestro sitio quinto-medio-poder.mx, ahí nos pueden visitar, ahí estamos compartiendo información. Mis redes, @Enrique Lego, ahí escríbanos, ahí estamos en el debate diario todos los días compartiendo información. Y muchas gracias por la invitación doble de esta semana, Toñito. Le mando un abrazo a Vicente, espero que se recupere pronto. Y no queda más que el jueves, ya casi viernes, agradecerle a todos los seguidores de Sin Censura, a toda la gente que los está viendo. Y no, el programa con Toñito no recae, veía ahí un comentario, el programa con Toñito es un Sin Censura 2.0 express, por yo llamarlo de cierta forma, porque es café, es este programa que se toma con cafecito en las mañanas, en el mediodía y para platicar de la hora de la comida. Así es, 2.0, 3.0 y lo que usted guste, exactamente. Aquí estamos con muchísimo gusto. Muchas gracias, Enrique Legorreta, siempre apoyándonos aquí en Sin Censura. Enrique, te veo el fin de semana, si puedes, con Toño Ruiz, ¿te parece? Ahí, está, ahí estamos a la orden, Toñito, y ahí síganme en redes sociales, ya hay que llegar a los 3,000, estamos empezando por los 2,300, esperemos llegar pronto a los 3,000 para que sigamos creciendo esta comunidad, y les mando un fuerte abrazo a todos allá, a Rafita, a Zenén, a Ceci, a David, a todos allá en Chicago, y por supuesto a ti, mi querido Toño, y estamos a la orden. Estamos a la orden, mi querido Enrique, pues, ¿qué